Bueno, la tecnología nos está abandonando, pero nos hemos quedado sin internet, no sabemos por qué, misteriosamente, pero no queremos terminar el video porque estábamos hablando de lo más importante quizás, que es llegar al punto, ¿no? ¿Qué estábamos hablando? Hoy iba a proponer otro versículo, ¿no, papi? Sí, yo iba a decir este versículo que es muy importante, que es Hechos capítulo 4 12, que ya he conocido por muchos, que dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y creo que ese versículo encierra todas las enseñanzas, o sea, destruye todas las enseñanzas falsas y da Bueno, realzo a la verdadera doctrina y única, ¿no? y única. Bueno, la idea era poder hacer preguntas, pero te voy a ir haciendo yo preguntas porque las personas ahora no van a estar conectadas mucho, quizás lo verán después, ¿no? Habíamos ya preguntado qué hacer, qué sugerencia dar a uno que no conoce a Jesús como Salvador. Bueno, simplemente, para los que no estaban antes, obviamente el Evangelio, ¿no? Arrepentirse de sus pecados, pedirle a Dios de salvarlo por la obra de Jesucristo en la cruz, reconocer que no hay otro camino, ¿no? Y hacer del Señor Jesús el Señor de su vida, ¿no? Y bueno, por gracia de Dios, creyendo en Él, en la obra sustitutoria que con su sangre pagó por los pecados, creyendo que esa sangre tiene el poder para salvarte y perdonarte, arrepintiéndote y teniendo fe en esa obra de salvación, ¿no? Eh, Otras preguntas, damos bienvenido a los que ahora están entrando porque se cayó, esta sería la parte 2. Otras preguntas que podríamos hacerte es, ¿qué consejo daría a uno que recién está iniciando en la fe? Bueno, uno que recién está iniciando en la fe es muy simple. Tenés que leer un versículo muy importante de Mateo, Mateo 8, 28. Mateo 28, 8. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En esto que estábamos hablando nosotros con mi esposa cuando conocimos a Cristo, nosotros dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Después que habíamos dicho que éramos salvos, que habíamos conocido al Señor, que nos presentamos a la iglesia delante de todo, dijimos, y ahora, y bueno, bautizarse. Después que nos bautizamos, dijimos, ¿y ahora qué? Y bueno, ¿y ahora qué? Ahora estamos acá en Mateo, en el capítulo 28, versículo 18. Para los nuevos que conocieron a Cristo hace poco tiempo, aceptar lo que Jesús les enseñó, lo que nos enseñó, lo que les dijo a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, atenti, esto está diciendo Jesucristo después que estaba resucitado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Simplemente hacer eso. Difícil, pero tenemos una cosa importante. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y aquel que inicia diciendo todo poder, Todo ¿no? poder Me es dado en el me es cielo y en dado la en el tierra. cielo y en la Por tanto, tierra. id y sed, él dice mis discípulos, ¿no? Y también en Hechos 1 vemos que dice testigos, testimonios, ¿no? Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Bueno, los apóstoles que eran testigos oculares y muchos de los discípulos también que habían vivido vivencias con Jesús, vividas cada día. Entonces ellos podían testimoniar de lo que Jesús había hecho, después que habían comprendido el Evangelio, ¿no? Que habían comprendido ese sacrificio de Jesús en la cruz, que había anunciado el profeta Isaías en el capítulo 53, que habían comprendido quién era Jesús. Un método que pueden hacer muy simple que yo lo hice y todavía tengo. Anótense en una lista todos los familiares que conozcan, toda la gente que conozcan. Y de alguna manera busquen de visitarlos Y presentarle el y Evangelio. presentarlo el cambiamiento que hubo en ustedes. Nosotros presentamos el cambiamiento que hubo en nosotros.
por gracia, ¿no? Por gracia, ¿no? Por supuesto. Nosotros, a ver, mucha gente tilda a los que creemos la doctrina de la gracia como que somos poco tendientes a la evangelización, y eso es absolutamente falso. Nosotros comprendemos que la salvación depende toda de Dios, que no hay nada en el hombre que pueda traer la gracia de Dios, pero aún así creemos claramente que debemos de evangelizar a cada criatura, ¿no? Porque nosotros no podemos saber quiénes son los escogidos por Dios, y de algún modo tampoco nos debe de interesar, porque eso tiene que ver con lo que dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, pero las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Y es muy inútil y muy falto de entendimiento aquel que quiere comprender la voluntad no declarada de Dios. Nosotros comprendemos la voluntad declarada de Dios, que es a través de su escritura, ¿no? Entonces, el consejo, claro, la gran comisión, hermana Patricia, exacto. El consejo entonces es lo mismo que estamos haciendo esta noche, ¿no? Contar a otros cómo Dios tuvo gracia de ti, ¿no? Exacto. Que por eso hoy no estamos hablando tanto de doctrina como hacemos muchas veces del balcón. Hoy estamos hablando de la gracia de Dios que Él derramó en las vidas de las personas, y a través de un contar las historias, como hizo mi papá antes. Los que no lo vieron, por favor, mírenlo, sus vivencias, ver cómo la gracia de Dios también se encuentra, ¿no? Con las personas. Como dijimos en la otra parte del video, no queremos despersonalizar la gracia de Dios, sino ver que los hombres que han creído por la gracia son receptores de esa gracia, ¿no? Y hay cambios en esta vida, y hay transformaciones, y hay una renovación, y hay una búsqueda, hay una santificación, ¿no? Siempre por gracia, ¿no? Exactamente. O sea, hay que emplear directamente este último versículo de Mateo, y ahí está todo explicado correctamente qué debemos hacer. Ahora, sucede que muchas veces apenas uno conoce al Señor como Salvador, se convierte, vive la gran comisión porque quiere compartir con otros esa experiencia que ha experimentado, ¿no? Pero después con los años empieza un poco a enfriarse, a alejarse del Señor, a no buscarlo. ¿Qué consejo puedes dar a esas personas? El consejo es muy simple: orar. Lo primero, hay que orar, hay que continuar a leer la Biblia, y nosotros no somos responsables de la salvación de las personas. Nosotros tenemos que cumplir lo que Jesucristo dijo acá. Nosotros tenemos que ir y anunciar el Evangelio, somos testigos de Cristo. Un testigo anuncia lo que Cristo hizo por nosotros. No, la gente no nos tiene que ver a nosotros como ejemplo en el sentido, nos tienen que ver como ejemplo en el sentido que de ser imitadores de Cristo. Pero no es que la gente debe ver en nosotros, bueno, este se convirtió a Cristo y todas las cosas le fueron bien. O decir, no, todas las cosas le fueron mal, entonces yo no me convierto. Es no. que no estamos nosotros en el centro del nosotros escenario, somos, ¿no? Nosotros somos instrumentos, pero hay que hacerlo. Si tú eres un creyente, debes hacerlo. Amén. Y para eso que se están enfriando, ¿qué le dice? Oren. Para eso que se Biblia. están enfriando es muy importante esto. Si vos andás de iglesia en iglesia, te vas a enfriar cada vez más. Esa era la próxima pregunta. Ah. Esos creyentes que no tienen una iglesia local, o que asisten a distintas iglesias pero no son miembros de una iglesia local, ¿qué le dirías? Yo le diría que se deben congregar en una iglesia local. En una iglesia local, porque ¿qué pasa con el fuego? Si vos querés, y el otro día lo vimos ahí en esa catedral de Notre Dame, cuando vos concentrás el fuego, se hace más fuerte. Vos, si querés apagar el fuego, separar las brasas. Separás la brasa, el fuego se apaga. Lo mismo pasa con nosotros. Si vos no estás en contacto con otros hermanos, no estás recibiendo la palabra de Dios por medio de los pastores, de los enseñantes, si vos estás alejado, vos querés ir a una iglesia y ser el personaje que ninguno conoce tu vida, que no querés que nadie sepa de vos, querés llegar ahí anónimamente, te vas a enfriar y te vas a desalentar fácilmente. El diablo usa eso. No creemos que la salvación se pierda. La Biblia dice claramente que la salvación depende de Dios. Te vas a enfriar, o sea, no vas a vivir una vida que agrada al Señor, ¿no? Vas a ser un operario, ¿no es cierto? Que el Señor te dio todo, te dio las herramientas, te dio la pinza, te dio la pala, el pico, y vos no lo usás.
Es lo mismo. Seguís siendo operario, pero un operario que después no vas a tener todas las recompensas espirituales que el Señor te quiere dar. Ok. Bueno, tendríamos muchas más preguntas, pero como estamos sin internet en la casa, estoy usando todos mis datos. Lo que podemos hacer es encontrarnos otra noche para poder responder las preguntas de las personas. Yo diría que podemos hacer eso, ¿no? Sí, sí, como vos quieras. Porque ahora no, hay muy poco que lo están viendo porque ni siquiera pude compartirlo. Esta es la segunda parte, después lo vamos a poner. La idea era seguir terminando de contar el testimonio de su vida y sobre todo comenzar a ver si había preguntas en las personas para que podamos responderlo con la Biblia, aconsejarlo, ¿no? Pero es muy importante esto. Por favor, que pase, si tiene que pasar algo, que pase esto. No despersonalicen la gracia de Dios en sus vidas y usen sus vidas para hacer la gracia visible de Dios. Claro, nosotros no damos gracia, la recibimos, porque eso es gracia, pero sí podemos comunicar a otros el mensaje de la gracia, ¿no? El Evangelio, ¿no? Y eso es algo que la Iglesia de Jesucristo tiene que vivirlo. Cada cristiano tiene que vivirlo, tiene que ser el pan diario, digamos, compartir con otros este maná, ¿no? El Evangelio, diariamente compartirlos con otros. Y después el Señor llamará a quienes deban de llamar. Lo último que te puedo decir, que recuerden que todo lo que se hace para el Señor no es en vano. Eso está en 1 Corintios 15:58, ¿no? Búscalo. Podemos buscarlo. Ese es un versículo que me tiró adelante por años. Dice, podemos leer el 57 también. Dice más, 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Dice, más gracias sean dadas a Dios, y cuando damos gracias es porque hay gracia de parte de Dios hacia nosotros. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos míos, amados, Pablo lo recuerda una vez más a los cristianos en Corintio, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no, esto es un versículo muy interesante, porque vos decís, ¿qué puedo hacer yo? Para los que están desalentados. Claro, para los que están desalentados. ¿Qué puedo hacer yo? Un montón de cosas. Para los que no ven resultados. Para al los menos que no ven visibles. resultados. Los resultados no los tenemos que ver nosotros. Por gracia de Dios, algunas veces los vemos. Por gracia de Dios. Ejemplo, cuando nosotros comenzamos allá en la iglesia, en Argentina, en la iglesia de Galvez, nosotros veíamos gente que venía y eran creyentes y nosotros no lo habíamos evangelizado. Eran creyentes y no lo habíamos evangelizado. ¿Por qué? Otra gente lo hizo. Otra gente que nosotros ni conocíamos. Y esas personas cuando vinieron, y ya tengo tantísimos ejemplos sobre ese tema, personas que escucharon el Evangelio cuando iban a la escuela dominical. Entiendan bien esto, y se convirtieron cuando ya tenían como 70 años. Cuando eran ancianos, recordando las cosas que habían aprendido en la escuela dominical. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Exactamente. ¿No? Así que no se tienen que desalentar. Siempre adelante. A los más ancianos en la fe, ¿qué consejo le daría? Los ancianos, digamos, en la fe, número uno, busquen de estudiar lo que puedan. Busquen de estudiar lo que puedan. Para eso, en nuestra iglesia acá en Suiza tienen unos pastores que pueden guiarlos, enseñarles en todo. Y si hay alguno que está mirando este video y son de otros países, busquen una iglesia con sana doctrina y busquen de aprender a los ancianos. Los ancianos, Jesús, digamos, instruyó a jóvenes, pero instruyó a ancianos también. Los ancianos pueden cumplir la tarea que los jóvenes no pueden cumplir. Hay jóvenes que no pueden cumplir tareas que solo pueden cumplir los ancianos. Los ancianos no se tienen que desalentar, porque siempre el Señor, si ustedes les piden al Señor que le mande uno para evangelizar, y te lo digo a Patricia, ejemplo, que estoy viendo acá, ¿no? Acordate de esa historia que vimos este domingo, que vos me dijiste, ¿no?
y que yo te comenté, de ese predicador enorme que se había fijado digamos, La para meta. con Dios, la meta de hablarle a 10 personas por día del Señor. Wow. Bastaría muchas veces una, ¿no? Bastaría una, pero 10 es tanto Sí. y ojalá puede Y ser el Señor algo. lo cumplió siempre, le dio, basta que ustedes digan, se levanten, oren y digan, Señor, dame una persona a la cual pueda hablar de ti. Lo pueden poner a prueba. El corazón Ahí dispuesto, dice la tocarán el escritura, timbre ¿no? en casa de ustedes, el campanelo, algunos vendrán. Bueno, ¿qué consejo puedo dar a los padres, aquellos que tienen hijos? A los padres, Creyentes, sí, padres creyentes. a los padres creyentes deben guiar al hijo en el camino del Señor. O sea, ¿Cómo lo nosotros, hacen? ¿cómo lo hacen? Bueno, hay que instruirlos y darle el ejemplo que Dios es el número uno. O sea, hay que criarlos en la fe en el Señor. O sea, en el sentido de leerles la Biblia, contarles historias La bíblicas escritura dice criarlo en la amonestación del Señor, y ¿no? en la Dice así. amonestación del Señor, exactamente. O sea, yo cuando hablo uso las palabras más simples posible. Sí. Nosotros tenemos que criar a los hijos en el camino del Señor. Pienso que, y cualquiera de ustedes me puede decir, pero son rebeldes, son estos, son aquellos. Bueno, escúchame, empezá a criarlos en el camino del Señor. ¿Son rebeldes? ¿Por qué? Porque los chicos son rebeldes. Nosotros somos rebeldes. Los hombres somos rebeldes. Más un chico que no tiene los frenos. Tenemos que criarlo en la amonestación del Señor, en ayudarlos a orar, ayudarlos en comprender quién es Dios. Vos le podés explicar realmente quién es Dios. Las cosas que Dios ha hecho, las cosas, le podés leer digamos, el Génesis, podés leerlo el Génesis, lo podés endulzar un poco el Génesis, si es muy chico. Hay mucha literatura que habla del Señor a los chicos, cómo enseñarlo, y si es posible, llevarlo a una escuela dominical. A las parejas, ¿qué consejo puedo decir a los matrimonios? A las parejas, si los dos deben Creyentes. ser creyentes. Sí. Si tú conoces una chica o un muchacho, no caer en pecado. Ahora estamos hablando un matrimonio. A ver, ¿qué le diría a un matrimonio? Ya esposado. Sí, ya casado. Bueno, hay que recordar las simples reglas estas. Recordarle al esposo que la esposa es la ayuda idónea y que ella es frágil. El hombre debe saber que la esposa es el brazo más frágil y debe cuidarla, curarla, como cuando vos tenés un jardín, vos lo tenés que atender todos los días. No es que podés dejar el jardín para que lo atienda otro. Si vos dejás que el jardín lo atienda otro, va mal todo. Vos lo tenés que curar vos, el jardín. Vos, esposa, atiendan a sus maridos. Ustedes son ayuda idónea de su esposo. Tienen que comprenderlo. Tienen que entender cuál es el rol que les dio el Señor dentro de la familia. El rol es que la mujer debe estar sujeta al esposo. Muy bien. A los que están solos. A lo Creyentes que que están solos, que sean jóvenes o ancianos o lo que sea, de media edad, pero que están solos. Creyentes, ¿no? Estoy hablando de creyentes, gente renacida, hijos de Dios. buscar otros creyentes, buscar otros creyentes, que sean creyentes. O sea, la idea es esta. Y si sos grandecito y estás soltero, o viuda, o viudo, buscá otros creyentes, digamos, y hablar del Señor, hablar del Señor. No busques creyentes para casarte, o lo podés hacer, ¿no? Pero el Señor te lo va a mandar en la medida que vos seas fiel a Él. Si vos respetás el plan del Señor en tu vida, Él va a darte los deseos de tu corazón. No te Que es pongas a el mismo que buscar. pone esos deseos en tu Sí, el corazón, mismo ¿no? que pone esos deseos. Si vos lees la Biblia, te vas a aprender muchísimo sobre cómo se debe comportar una persona sola. Pero buscá creyente, buscá en tu iglesia de estar con hermanos,
porque tus hermanos te van a comprender y vos vas a comprender a tus hermanos. No quedarte encerrada en casa, en tu casa. Y de última, anda a evangelizar. Metete con jóvenes a evangelizar. Formá un grupo, formá una escuadra para evangelizar. Anda a evangelizar ¿dónde se pueda. Anda a las estaciones de ferrocarril, así no se pueda, háganlo despacito, con cuidado, sin faltarle respeto a ninguno. Hay muchas cosas que los ancianos, las ancianas, los solteros, las solteras pueden hacer. Tantísimas cosas que son increíbles después cuando vos te metés en esto, las cosas que pueden ir apareciendo. Acá la hermana Patricia pregunta, ¿qué consejo puede dar para los hermanos que estuvieron congregándose y no lo hacen más? O sea, Estamos hablando de renacidos. estamos, Creo entender eso, ¿no? Creyentes de verdad. bueno, hay, digamos, una cosa muy importante. Saber por qué se fue de la iglesia. Si hay alguien que se fue de la iglesia, se puede haber ido, número uno, porque no le gustaba la iglesia. Número dos, que tuvo algún inconveniente con alguno. Si tuvo algún inconveniente con alguno y alguno sabe que se fue por culpa de él, tiene que ir a la casa inmediatamente, llámalo por teléfono, invítalo a un café, invítalo a un bar, pedirle perdón, pedirle perdón. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Cuando Pedro le dijo, ¿hasta cuándo puedo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7, pero no son 7 por 77, son 77 veces 7, uno puesto al lado del otro. Pero el que se fue, ¿qué puede hacer? El que se fue, si está herido, tiene que comprender que él es pecador como los otros. O sea, somos todos pecadores. Y todas las cosas que pasan en una iglesia, en un grupo de creyentes, todas las cosas suceden malas por nuestras debilidades. Porque somos débiles. Todo lo que pasa son por nuestras debilidades. Analícenlo. Cuando ustedes se enojaron con alguna persona, ¿por qué fue? Puede haber sido por envidia, puede haber sido porque no soportaron que otro les aconseje, o no soportaron que otros les mande a hacer algo que ustedes no querían hacer. Esas son debilidades. Tenemos que dejar todas esas debilidades, porque esas debilidades nos llevan a separarnos de la fuente digamos, de la fuente importante que es la iglesia, ahí donde nosotros podemos crecer. Si vos te alejás de la iglesia, dejás de crecer. Sos como un arbolito que le dejás, ¿viste el bonsai? ¿Viste el bonsai? El bonsai, ¿qué le hacen? Le cortan la rama, no le ponen agua, ¿viste? Es terrible lo que le hacen a ese arbolito. El arbolito va creciendo porque dentro de sí tiene todas las, digamos, el diseño que Dios hizo para crecer, pero crece raquítico. Bueno, ¿vos querés ser un creyente raquítico? No, nosotros tenemos que ser un creyente fuerte, fuerte. Dejá todas esas cosas. Y Hebreos 10:25 lo dice claro, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Interesante eso, ¿no? Que habla de una costumbre de muchos cristianos, ¿no? Es una costumbre decir, no, esta iglesia no me gusta. Una mala costumbre. Una mala costumbre. Y sí, que si la iglesia tiene una buena doctrina, gracias a Dios, gracias a Dios. Ah, pero yo con aquel no lo soporto. ¿Cómo no lo va a soportar? No va a soportar a tu hermana. Vos pensás que Dios te hizo a vos y te hizo a tu hermano. Y vos no soportás a otro que hizo Dios también. Eso es una estupidez grande como una casa. Eso es por nuestras debilidades. ¿De dónde vienen las guerras? De vuestras pasiones, dice De las Santiago pasiones, 4, ¿no? sí. Eso estuvimos hablando con el hermano Esteban la semana pasada, ¿no? Obviamente que también podríamos hablar de muchas más respuestas doctrinales, por ejemplo, la preeminencia de la iglesia en el Nuevo Testamento o en toda la Biblia, si queremos, el cuerpo de Cristo. Otra pregunta, una pregunta, Pastor Alberto. Escuchamos tu pregunta, Patricia. Quiero decir, hablando de la preeminencia de la iglesia, vemos la importancia de la iglesia universal, del cuerpo de Cristo, y también, de consecuencia, de la iglesia local, ¿no? ¿Cómo saber que mi iglesia es de sana doctrina?
Buena pregunta. Es una buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, eso tenés que pedirle sabiduría al Señor y al Espíritu Santo que te guíe en saber si lo que están... Ok, quedamos, Ok. quedamos. Em, Casi cae la línea de esto también. Eso sería bastante fácil saberlo, pero necesitas leer la Biblia. Necesitas leer la Biblia, es muy fácil. Vos escuchás cuando es que predican. ¿Qué predicaron? Anotate los versículos, anotate el tema. Yo vi que hay algunos de la iglesia de ustedes anotan versículos y todo eso. Después que termina la reunión, después vas a casa, pedís al Señor que te guíe, volvé a releer los versículos a ver si están en el contexto que te lo Yo presenta. creo, conociendo a Patricia, creo que está hablando de amigos de ella, amigas de ella, que quizás, según el punto de vista de Patricia, no están en una iglesia sana, pero esas personas piensan de estarlo, ¿no? Bueno, yo puedo darte algunas simples reglas, aunque la pregunta era mi papá, pero una regla muy simple, por ejemplo, es la cristocentralidad. Si la iglesia a la que tú vas no hay una cristocentralidad, entonces en algún modo te aseguro que es una iglesia equivocada. Por ejemplo, podemos tomar denominaciones, aunque a mí no me gusta hablar de denominaciones, pero en general las iglesias católicas no son absolutamente para nada cristocéntricas. Uno entra al templo y está lleno de estatuas, de santos, de vírgenes, de esto y de aquello, ¿no? Cristo está colgado en una cruz y no resucitado, ahí un Cristo de madera, no el verdadero Cristo obviamente, algo que representa a Cristo. No hay Cristo centralidad. Yo escuché hablando al Papa y él habla solo de María, y todos los papas hablan de María y de la Sagrada Familia y de esto y de aquello, no hay cristocentralidad. Bueno, lo mismo sucede en iglesias que no siendo católicas, por ejemplo, si vamos a hablar de denominaciones, iglesias carismáticas o pentecostales. No estoy diciendo que todas en absoluto sean así, estoy haciendo una generalización, ¿no? En esas iglesias no hay cristocentralidad. Porque está o el hombre al centro, que puede ser, por ejemplo, hablando de un falso profeta como es Gabriel Maldonado, que no es ni siquiera un hijo de Dios, podría decir con toda seguridad que es un hijo del diablo, y envenena a las personas enseñando doctrinas antibíblicas, claramente antibíblicas, personas ignorantes en el sentido de que ignoran las escrituras, pero él enseña falacias, completamente falacias o doctrinas verdaderas para el diablo, es decir, son doctrinas ciertas para el diablo. Lo que él enseña, por ejemplo, decir que el pecado original del hombre era no haber dado el diezmo o cosas de ese estilo, obviamente que eso está muy, muy, muy lejos de la verdad y ahí puede ver que no hay cristocentralidad. Entonces hay la centralidad de un hombre, de un falso apóstol, autodenominado apóstol, un hijo del diablo que está pervertiendo el evangelio, enseñando falsa doctrina muy fácilmente contrarrestable con las escrituras. Aléjense en todos aquellos que están siguiendo a Gabriel Maldonado y todas sus doctrinas y todas sus iglesias. Por favor, por el bien de usted y los que lo rodean, váyanse de esa iglesia diabólica. Eso puedo decirlo claramente porque he visto y conozco lo que él enseña. Es falso. Fácilmente podemos decir que es falso. No hay cristocentralidad. Pero también hay iglesias que son más sanas que ellas. Ya hablé, bueno, de Maldonado, como podría hablar de Cash Luna también. Falso maestro, falso enseñante, falso apóstol o como se quiera llamar, los que habiendo conocido la piedad dicen niegan la eficacia de ella, ¿no? Porque enseñan todo lo contrario. De estos profetizó Judas en su libro en las Escrituras. Pero hay otras iglesias que no siendo así tan lejanas de la verdad claramente, por ejemplo, tienen al centro la adoración al Espíritu Santo, lo que es un error. A ver, el Espíritu Santo es Dios y va adorado, pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo lleva a la adoración a Jesucristo. Entonces, si el énfasis está dado en el Espíritu Santo, por ejemplo, solo en el Espíritu Santo y no hay cristocentralidad, hay un error, ¿no? También otro error muy típico y muy normal hoy en día es Jesús, only Jesús, solo Jesús, ¿no? No Jesús. Eso es decir que no hay una Trinidad y hablar solo de Jesucristo. Eso hay una gran cristocentralidad, pero hay una ignorancia de toda la Trinidad, ¿no? Entonces, claro, hay ciertas reglas que uno puede usar. Por ejemplo, la Biblia, que se abra la Biblia y que se estudie la Biblia y confrontar a las Escrituras como hacían los cristianos en Berea. La cristocentralidad, la ausencia de centralidad del hombre, la gracia, que se predique la gracia, el que no te pidan nada para recibir algo. Y bueno, esas son todas reglas que se pueden aplicar para ver
si una iglesia es sana. No sé si hay algo más que querés agregar, papi. Sí, yo conozco varias iglesias donde se toma parte de la gracia, bueno, Gálata, ¿no? Parte de la gracia y parte de, digamos, de la ley. Ejemplo, Legalismo, ¿no? legalismo. Y eso también no es una iglesia buena. Generalmente, las iglesias que enseñan la palabra de Dios enseñan la Biblia. Amén. La Biblia. No hay otro. Esa enseña la palabra de Dios y aplican la Biblia dentro de su contexto. Si no, vos usando versículos aislados podés formar todo tipo de iglesia, De hecho, se han formado, ¿no? y se han formado. No aplicando una buena hermenéutica, una buena exégesis. Entonces, lo que, digamos, lo más importante es esto, como habíamos dicho, que los que están alejados que vuelvan a la iglesia y que estudien si se enseña una sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Tenés que estudiar la Biblia. Otro parámetro bueno sería también si es una iglesia que hace sobre todo, no siempre, pero una predicación expositiva de la Escritura. ¿Qué quiere decir expositiva? No necesariamente significa que se agarra del capítulo 1, versículo 1 de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, pero sí que cada vez que se predica un texto, una porción, un capítulo, un pedazo de las Escrituras, expositiva en el sentido de que expone lo que el texto dice en ese pasaje, y no lo que el pastor o el predicador, quien fuera, que está predicando ese día en la iglesia, en la congregación, quiere hacer decir al texto. Y eso es fácilmente reconducible, se puede fácilmente descubrir eso con la Escritura. La Escritura confronta y mete la luz en la otra Escritura, ¿no? Exacto. Bueno, podríamos seguir. Lamentablemente se cortó cuando estábamos en lo mejor. ¿Cómo te ves, papi, de acá a 5 años? Si el Señor me deja acá, no sé, seguiré dentro de lo posible haciendo lo que el Señor me mandó. Bueno, agradecemos al Señor de su obra de gracia en nosotros, ¿no? Sí. Para conclusión, ¿qué querés decir ahora a todos los que estuvieron escuchando? Hola Carlos también, que se ha unido. Como últimas palabras, digamos, para esta noche, para poder compartir, poniendo en contexto todo lo que hablamos. Poniendo en contexto todo lo que estuvimos hablando, yo diría que la gracia del Señor, tal como dijo Pablo, ¿no? Él parecería como que como que decía una cosa ventajosa para él. Como que se agrandaba, como ¿no? que se agrandaba. Que se inflaba. Decía así parece. Así parece. Yo soy el que más hice, pero no era así, una gracia. O sea, la idea es esta. Por gracia somos salvos. Por gracia podemos predicar el Evangelio. Por gracia podemos hacer todo lo que estamos haciendo. Entonces, si por gracia recibimos todo, demos también por gracia. Y aquellos que no han conocido a Jesús, que conozcan la gracia, ¿no? Que conozcan la gracia de Jesús. Que se arrepientan de sus pecados. Es muy importante comprender que el Señor es el que te va a meter dentro de tu cabeza el hacer y el voler hacer. Y el querer. Y el querer, ¿no? Entonces, puedo resumir todo esto en esto que estuvimos viendo acá. Es muy simple. Es digamos, Mateo en el capítulo 28, 18. Esta es la tarea que tenemos que hacer. Está muy simple esto, pero hay que buscar de hacerlo. Porque recordate lo que dijo el Señor Jesucristo. No solo escuchar, sino meter en práctica. Claro. Si vos no metés en práctica... Lo dice Santiago, no sé solo oidores de la palabra, sino más bien hacedores, ¿no? De hecho, la palabra de Dios se predica para ser creída y vivida. Exactamente. Bueno, ¿algo más que quieras decir? Ahora hay pocos conectados porque se nos cayó la línea. Seguramente hubiera habido preguntas. Para los que estén viendo esto, que el Señor los bendiga, que siempre recuerden que tenemos armas poderosísimas, que son la palabra de Dios, orar. Tenemos las armas poderosísimas de que el Señor Jesucristo nos abrió camino al Padre. El Señor Jesucristo hizo que el Padre nos escuche. El Señor Jesucristo realizó la obra de salvación
Él es la verdad, el camino al Padre, es la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer más que hacer lo que Él nos pide que hagamos? ¿Cómo podemos agradecerle? Diciéndole gracias solo. Sí, le podemos decir gracias 1.000.000 de veces, pero me parece que lo mejor que podemos hacer nosotros que recibimos la gracia del Señor es dar con gracia y hacer lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Amén. Para terminar, podemos terminar con lo que iniciamos, ¿no? Pablo que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No en el sentido de que Pablo pensaba de ser gran cosa, aunque en realidad lo era humanamente hablando, sino que él había comprendido que todo lo que había hecho, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, como leíamos antes, ¿no? Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, porque es Él que lo hace en nosotros o a través de nosotros. Y dice, antes he trabajado más que todos ellos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para el Señor? Que el Señor te esté conduciendo a hacer, ¿no? Podés decir como Pablo, trabajé más que todos ellos. Pero no yo, dice Pablo, no fui yo, él lo dice claramente, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces toda la vida de este hombre, mi padre, fue marcada por la gracia del Señor, y la vida de cada creyente debería de ser la vida que podríamos decir mete de manifiesto, pone de manifiesto la gracia de Dios. Espero que tu vida lo sea así. Si no eres creyente, arrepiéntete, pídele a Dios de salvarte por su gracia, la obra de la cruz, lo que vamos a recordar en el mundo en estos días. Y si eres creyente, arrepiéntete de tus pecados y pídele a Dios de guiarte con su gracia, ¿no? Y estoy seguro de que si tú eres creyente, ves la gracia de Dios. Si no te estás congregando en iglesia sana, busca una iglesia sana. Lee tu Biblia, ora cada día, ¿no? Y como dice la canción, crecerás, ¿no? Es el Señor el que produce el querer como el hacer, pero Él también en la santificación tenemos que hacer todo como si dependiera de nosotros. Es Dios de que depende todo, nosotros tenemos que hacer todo, buscarle al Señor. Y bueno, ya continuaremos otra vez porque lamentablemente se cortó, pero si no vieron antes la primera parte, por ahí la van a encontrar en Iglesia ABC Suiza. Si vieron la primera parte, bueno, seguiremos. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Próxima semana quizás volveremos con Desde el Balcón con el hermano Esteban, no lo sé. Mi padre ya estará en Italia, ¿no? Así que si querés saludarlo, oremos por la iglesia en Udine. Sí, le pido de orar por nuestra iglesia allá en Udine, para que el Señor nos guíe en todo lo que tenemos que hacer. Bueno, si querés despedirnos con una oración, papi. Bueno. Que Dios les bendiga. Y bueno, quedamos conectados. Si viven en Zúrich o en Suiza, nuestra iglesia está en la Benthalerstraße 293, Benthalerstraße 293, es donde hay una diagonal que se corta, ahí digamos a la izquierda, arriba, en el primer piso hay una escalera lateral externa, hay que entrar por ahí. Nosotros tenemos los horarios de reunión los viernes a las 20:30 horas, 20:30, 8:30 de la noche, y los domingos a las 10:30. Este viernes vamos a estar con el estudio. Seguimos estudiando la cristología en nuestro estudio de teología sistemática, les esperamos. Y también los domingos a las 10:30, este domingo vamos a tener una reunión especial, pascual, con himnos pascuales, con la predicación del Evangelio. No porque no celebremos la Pascua en otro momento del año, la celebramos también en otro momento del año, pero aprovechamos también este momento en que el mundo recuerda esto para poder expresar claramente y gritar, grita a voz en cuello, como decía el profeta Isaías, no te detengas, que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Te esperamos. Si quieres saber cómo llegar a nuestra iglesia, existe nuestro sitio web que no está muy actualizado, pero puedes ir a www.abcsuiza.com, www.abcsuiza.com. Allí puedes encontrar las indicaciones. Estamos a 4 minutos en bus de la estación de Erlikon. Ok, nos despedimos con una oración. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo venimos a ti y te pedimos, Señor, que tú nos guíes y que todo esto que estuvimos hablando hoy pueda llegar a todas las personas, a la mayor cantidad de personas posible, que ellos puedan entender, Señor, cómo tu gracia puede cambiar toda su vida. Gracias, Padre, te doy por todas las cosas que tú nos has dejado hacer, que nos permites hacer. Gracias, Padre Santo, por tu gracia. Todo te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Padre, gracias por la guía y la intercesión de tu Santo Espíritu que nos hace entender todas estas cosas espirituales.
Lo agradecemos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tengan todos ustedes una muy buena Pascua, recordando que nuestra Pascua es Cristo, que fue crucificado por nosotros. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao.